Un balde comienza a contener 15 libras de arena. El cucharón se debe elevar a la cima de un edificio de 25 pies con una cuerda de peso insignificante. Sin embargo, el cubo tiene un agujero y pierde 0.1 libras de arena cada metro que se levanta. Encuentra el trabajo realizado levantando el cubo a la parte superior del edificio. Entonces este es nuestro cubo aquí. Comienza a pesar 25 libras, pero está goteando arena del fondo a medida que se levanta, por lo que el peso va a cambiar, ya que la fuerza requerida para levantar el cucharón cambiará. Y también estamos ignorando el peso de la cuerda aquí, porque nos dicen que la cuerda tiene un peso insignificante. Entonces, la fuerza que va a tomar para levantar este cubo va a cambiar. La fuerza, F de X, será igual al peso inicial de 15 libras, y luego menos la pérdida de 0.1 libras por metro, que sería 0.1 veces X, donde X es la distancia en metros. Y ahora, antes de encontrar el trabajo realizado levantando el cubo a la parte superior del edificio, veamos el gráfico de esta función. En el plano de coordenadas está graficado aquí en azul. Observe que el eje horizontal sería la distancia en pies, el eje vertical sería la fuerza en libras. Y dado que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, si encontramos el área debajo de la función por encima del eje horizontal sobre este intervalo cerrado, sería la cantidad de trabajo elevar el cubo a la parte superior del edificio. Observe que con esta forma podríamos usar el área para un trapezoide, pero usemos una integral definida, donde el trabajo es igual a la integral definida de la gran F de X, nuestra función de fuerza de A a B, donde en nuestro caso A a B sería de 0 a 25 pies. Entonces el trabajo será igual a la integral de 15 menos 0.1 x de 0 a 25. From 0 to 25. Entonces, para encontrar la función antiderivada, tendríamos 15x menos 0.1 veces x al cuadrado dividido por 2. Times x squared divided by 2. Evaluamos esto a 25, y luego a 0 frente a la diferencia. Pero sigamos adelante y limpiemos esto. 0.1 dividido por 2, o multiplicado por 1 2, sería 0.05. 0.05. Entonces tenemos 15x menos 0.05x al cuadrado. 0.05 x squared. Y cuando x es 25, tenemos 15 veces 25. Menos 0.05 veces 25 al cuadrado. Y observe que cuando x es 0, ambos son 0. Entonces ahora haremos crecer la calculadora. Tendríamos 15 veces 25 menos 0,5 veces 25 al cuadrado. Minus 0.05 times 25 squared. Esto nos da 343.75 libras-pie, que es la cantidad de trabajo requerido para levantar el cucharón a la parte superior del edificio. Espero que hayas encontrado esto útil.